El gran problema del ser humano no es que no pueda amar, sino que no sabe a quién amar ni por qué hacerlo. Vivimos en un mundo de corazones helados, de hombres y mujeres que caminan por la vida con una indiferencia gélida hacia las cosas de Dios. Y a menudo nos preguntamos, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué la historia de la cruz me parece un relato antiguo y seco? La respuesta es sencilla pero devastadora. No amamos porque no hemos comprendido. El amor no es un motor que tú enciendes con tu voluntad. El amor es un incendio que se propaga cuando la chispa de la verdad cae en la paja seca de un alma que reconoce su miseria. Si hoy tu pecho no arde al escuchar el nombre de Jesús, es porque todavía hay un velo sobre tus ojos, porque te aseguro por la gloria del cielo que es imposible contemplar al Cristo sangrante, entendiendo que ese castigo era el tuyo, y permanecer impasible. Cuando comprendas lo que Él hizo por ti, le amarás, no porque te lo ordenen, sino porque tu alma no encontrará otra salida. Para entender el amor de Cristo, primero debemos mirar el abismo de nuestra propia condición. Nadie valora un indulto si no se siente condenado. El hombre moderno se ha fabricado un Dios a su medida, un Dios indulgente que no se ofende por el pecado, un Dios que es más un abuelo bonachón que un juez santo. Pero ese Dios es un ídolo. El Dios de la Biblia es 3 veces santo. Y tú y yo somos rebeldes por naturaleza. No somos simplemente personas que han cometido errores, somos traidores a la corona del cielo. Hemos tomado los dones de Dios, la vida, el aire, el intelecto, y los hemos usado para servir a nuestro propio ego. Imagina a un hombre que debe una fortuna que 10 generaciones de su linaje no podrían pagar. Está en la cárcel, encadenado, esperando el día de su ejecución. Sus manos están sucias, su ropa es de mendigo y su destino es la oscuridad eterna. Así estábamos nosotros. No teníamos nada que ofrecer. No podíamos comprar el favor de Dios con nuestras limosnas. Porque ¿cómo va el deudor a pagar al rey con el mismo dinero que le robó? Nuestra deuda era infinita porque el ser al que ofendimos es infinito. Estábamos perdidos, no un poco extraviados, sino absolutamente arruinados. Y es aquí donde la comprensión empieza a romper el hielo del corazón. En ese estado de bancarrota total, el rey no se quedó en su trono enviando decretos de destrucción. No, el rey se despojó de su corona. El rey dejó la música de las esferas celestiales y el cántico de los querubines para bajar al lodo de nuestra miseria. Comprende esto. Jesús no vino a este mundo a buscar amigos, vino a rescatar enemigos. Él no bajó a un jardín de rosas, bajó a un campo de batalla lleno de leprosos morales. Míralo en el pesebre, mira la humildad de aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder, ahora envuelto en pañales. Pero no te detengas ahí. Si quieres comprender lo que hizo por ti, debes seguir sus pasos hasta el huerto de Getsemaní. Es allí donde el peso de lo que Él hizo comienza a aplastar la imaginación humana. ¿Por qué suda sangre aquel que es la fortaleza misma? No es el miedo a la muerte física. Miles de hombres han muerto con valor en los campos de batalla. No. Lo que Jesús veía en esa copa que su Padre le ofrecía era la justicia pura de Dios concentrada. Él, que nunca tuvo un pensamiento impuro, estaba a punto de convertirse en el receptáculo de toda la inmundicia de la humanidad. Toda tu mentira, toda tu soberbia, toda tu lascivia, toda tu crueldad, todo eso fue puesto sobre sus hombros. La Biblia dice que por nosotros lo hizo pecado. No dice que lo hizo pecador, sino que lo hizo pecado. Se convirtió en el blanco de la ira que tú y yo merecíamos. Cuando comprendas que ese sudor de sangre era por el peso de tus pecados específicos, de tus secretos más oscuros, entonces empezarás a sentir el primer calor del amor en tu espíritu. Pero el camino sigue. Míralo ante los tribunales humanos. Él, que es el juez de toda la tierra, permanece en silencio ante jueces corruptos. Permite que le venden los ojos y le golpeen el rostro, mientras sus captores le dicen con burla:
Profetiza, ¿quién te golpeó? Piensa en esto, con un solo parpadeo, Jesús podría haber reducido a cenizas a todo el imperio romano y a toda la raza humana rebelde. Tenía legiones de ángeles a su disposición. Pero no lo hizo. Se quedó allí. Recibió los escupitajos en el rostro. Aquel rostro que los ángeles cubren con sus alas para no ser cegados por su gloria, fue cubierto por la saliva de hombres malvados. ¿Por qué? Por ti, no por una masa anónima, sino por ti, porque Él sabía que, si Él no recibía esa humillación, tú tendrías que cargar con la vergüenza eterna. Y llegamos al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí la comprensión llega a su punto más alto. Mira a los soldados clavando sus manos. Esas manos que sanaron leprosos y multiplicaron el pan, ahora están fijas a un madero tosco. Pero no son los clavos los que lo sostienen en la cruz. Es su amor. Si Jesús hubiera querido bajarse de esa cruz, los clavos habrían saltado como si fueran de papel. Lo que lo mantuvo allí fue su compromiso inquebrantable de salvarte. Hubo una oscuridad sobre la tierra. No era un eclipse natural, era la señal de que el Padre estaba dándole la espalda al Hijo. Ese es el momento más terrible de la historia universal. Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese grito está el precio de tu redención. Jesús fue desamparado para que tú nunca tengas que serlo. Él experimentó el infierno, que es la ausencia total de la presencia de Dios, para que tú pudieras heredar el cielo. La justicia de Dios demandaba un castigo. Alguien tenía que pagar. O pagabas tú por toda la eternidad, o pagaba un sustituto infinito en un momento de tiempo. Cristo se puso entre la espada de la justicia divina y tu alma. La espada cayó sobre él. Se envainó en su propio corazón, y cuando finalmente dijo, consumado es, la deuda fue cancelada. No financiada, no reducida, sino cancelada por completo. El recibo de tu libertad fue firmado con la sangre de Dios mismo. Ahora mírame bien a los ojos del alma. ¿Puedes comprender esto y seguir igual? Muchos dicen, yo trato de amar a Dios, pero me cuesta. Claro que te cuesta porque estás mirando tu propio esfuerzo. Estás intentando subir una escalera de reglas para llegar al cielo. Deja de mirar tu obediencia y mira su sacrificio. El amor no nace de mirar hacia adentro, a nuestra propia miseria. El amor nace de mirar hacia arriba, a su misericordia. Cuando comprendes que no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, y nada de lo que hayas hecho hará que te ame menos, si estás en Cristo, entonces el corazón se quiebra, el orgullo muere, el pecador se postra y dice, Señor, si tú hiciste todo eso por un gusano como yo, si tú diste tu vida por alguien que te ignoraba, entonces mi vida ya no me pertenece, es tuya. Amar a Jesús no es un sentimiento romántico de domingo por la mañana. Amar a Jesús es la gratitud de un náufrago que ha sido rescatado de las profundidades del mar por alguien que murió en el proceso. Es un amor que transforma tus prioridades. Ya no quieres pecar, no porque tengas miedo al castigo, porque sabes que Él ya pagó el castigo, sino porque no quieres herir al que tanto te amó. El pecado se vuelve aborrecible porque fue lo que clavó a tu mejor amigo en el madero. Comprender lo que Jesús hizo cambia tu visión del dolor. Si Él sufrió tanto por ti, puedes confiar en que tus sufrimientos actuales tienen un propósito en sus manos. Comprender lo que Él hizo cambia tu visión de los demás. ¿Cómo vas a odiar a tu prójimo si Cristo murió por pecadores igual que tú? El perdón se vuelve posible cuando comprendes cuánto se te ha perdonado a ti. Pero hay algo más. Comprender lo que Él hizo significa entender su victoria. Él no se quedó en la tumba. Si se hubiera quedado allí, sería un mártir digno de lástima. Pero resucitó. Él está vivo. Y porque está vivo, este mensaje no es sobre un recuerdo, sino sobre una persona presente. Él está aquí, en este momento, observando tu corazón. Él conoce tu frialdad, conoce tu resistencia,
pero te sigue ofreciendo sus manos horadadas. Muchos han pasado por la vida conociendo la doctrina, pero sin conocer al Salvador. Han tenido a Cristo en la cabeza, pero no en el corazón. La diferencia entre el cielo y el infierno son esos pocos centímetros que hay entre el intelecto y el afecto. Puedes saber que Jesús murió, pero ¿sabes que murió por ti? Puedes decir como el apóstol, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No permitas que la familiaridad con el mensaje te robe su maravilla. A veces los que más tiempo llevan en la iglesia son los que menos aman, porque se han acostumbrado a la cruz. Han convertido el Calvario en un adorno de joyería. Despierta. La cruz fue un lugar de tortura, de sangre y de horror, pero también fue el trono del amor más puro que el cosmos haya presenciado jamás. Si hoy te sientes seco, si sientes que tu fe es solo una cáscara vacía, vuelve al principio. Vuelve a la escena del sacrificio. Quédate allí sentado en la imaginación de tu fe, a los pies de la cruz. Quédate allí hasta que tu alma se empape de la realidad de su sustitución. Quédate allí hasta que comprendas que cada espina en su frente era por un pensamiento rebelde tuyo. Quédate allí hasta que veas que su costado abierto es el único refugio para tu alma pecadora. Te aseguro que si pasas tiempo comprendiendo su obra, el amor brotará como un manantial en el desierto. No tendrás que esforzarte por orar, querrás hablar con aquel que te salvó. No tendrás que obligarte a leer su palabra, querrás conocer los pensamientos de aquel que dio su vida por ti. No tendrás que luchar tanto por dejar ese vicio que te encadena. El amor a Cristo expulsará el amor al pecado, porque este es el gran secreto de la vida cristiana. No se trata de lo que nosotros hacemos para Dios, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros en la persona de su Hijo. Nuestra santidad es la sombra de su amor. Nuestra obediencia es el eco de su voz en la cruz. Cuando el mundo te ofrezca sus placeres baratos, cuando el diablo te susurre que no vales nada, o cuando tu propia conciencia te acuse, mira lo que Jesús hizo. Di a ti mismo, Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fui yo curado. Repítelo hasta que se convierta en el aire que respiras. No hay corazón tan duro que el amor de Jesús no pueda ablandar, siempre y cuando ese corazón se detenga a considerar la cruz. No hay vida tan rota que no pueda ser restaurada por la comprensión de la gracia. Tal vez has estado huyendo, tal vez has estado tratando de llenar el vacío de tu alma con cosas que solo te dejan más sediento. Hoy Jesús te dice, mira mis manos, mira mi costado. Todo esto fue por ti. ¿Seguirás dándome la espalda? Si hoy comprendes, aunque sea un poco, la magnitud de ese consumado tu vida no puede volver a ser la misma. El amor es la respuesta inevitable a la gracia comprendida. Ama a aquel que te amó primero. Entrégate a aquel que se entregó por ti. Deja que el fuego de su sacrificio consuma tu egoísmo y te convierta en una nueva criatura. La pregunta con la que quiero dejarte, la pregunta que debe resonar en tu mente durante las próximas horas y días, no es si eres una buena persona, o si vas a la iglesia, o si conoces la Biblia. La pregunta es, ¿has comprendido lo que Jesús hizo por ti? Porque en el momento en que lo hagas, el amor nacerá. Y ese amor será la brújula, la fuerza y el gozo de toda tu existencia. Míralo a Él, míralo ahora, míralo y vive, míralo y ama, porque al final del camino, lo único que importará no es cuánto trabajamos, sino cuánto amamos a aquel que lo dio todo para que no perdiéramos nada. Que el Espíritu Santo grabe esta verdad en las tablas de tu corazón, para que ya no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Comprende, alma mía, el precio de tu rescate y deja que ese conocimiento sea la llama que nunca se apague.
Cuando comprendas lo que Jesús hizo por ti, entonces y solo entonces le amarás de verdad. Amén.